Mis hermanos, vaya conmigo a la Biblia en Éxodo. En este sermón que yo he titulado Nuestra confianza del futuro. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 7. Éxodo capítulo 2, perdón, Deuteronomio, hermano, Deuteronomio. Está cerca. Deuteronomio 2, 7. Deuteronomio 2, versículo 7. Si lo tiene, por favor, y está dentro de sus posibilidades, si por favor se pone de pie para dar mayor reverencia a las Escrituras mientras las abrimos para compartir la palabra. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Las Escrituras dicen así: Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Vamos a orar al Señor. Padre, rendimos todo honor, gloria y alabanza al único que es digno, a través de tu pueblo que es la iglesia, por todas las edades, por la eternidad. Dios, venimos agradecidos porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Tú has sido bueno y fiel con ríos de agua viva y nos has dado mucho más abundantemente de lo que hemos pedido y de lo que entendemos, conforme a tu gracia y a tus propósitos para esta iglesia. Rogamos, mi Dios, que a la medida que meditamos en este pasaje bíblico, podamos también, oh Dios, fortalecernos en fe y mirar hacia el futuro con toda la confianza al saber que el Dios Todopoderoso guía nuestra congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero hacer un pequeño paralelo entre la experiencia del pueblo de Israel y la experiencia de ríos de agua viva, a grandes rasgos, claro. Sabemos que Dios ha tenido un propósito muy definido para el pueblo de Israel. Y su propósito no sería destruido por ninguna otra nación, aunque lo intentaron. Su propósito tampoco caería en tierra a causa incluso de la infidelidad del propio Israel en su momento, porque fueron muchas las ocasiones que Israel fue rebelde al mensaje del Señor, a los profetas. Cuando Dios determina hacer algo en alguien, en una persona, en una familia o en una iglesia, no hay poder humano ni espiritual que se lo pueda impedir. Y esa es la historia de Israel y hasta ahora esa es la historia también de ríos de agua viva. No importa qué tan grandes sean los desafíos, qué tan altos sean los montes que tengamos que escalar, cuando Dios ha decidido hacer algo a través de nosotros o en nosotros, Dios lo hará y no hay nada que se lo pueda impedir. Por lo tanto, esta es la historia de Israel, no un pueblo perfecto, para nada. Era un pueblo duro de servir, como dice la palabra. En muchas ocasiones se equivocó, pero aquí la palabra de Dios les recuerda, mientras se adentraban y avanzaban, casi llegando a Canaán, les recuerda esta palabra. Ahí Moisés en el capítulo 2, versículo 7. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Es interesante que unos versículos anteriores, en el versículo 5 de este mismo capítulo, le dice: no te metáis con ellos, o sea, con los descendientes de Esaú. Y dice: porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Dios había determinado la herencia que le daría a Israel, pero les advierte: no te metas con los hijos de Esaú, porque ni siquiera lo que pisa la planta de un pie te voy a dar a ti. Eso no te pertenece. Eso le pertenece a Esaú. Tu herencia ya está determinada y está apartada, que era Canaán, precisamente. Asimismo con nosotros, la iglesia Ríos de Agua Viva, Dios ha determinado la anchura, la longitud y hasta dónde y qué vida vamos nosotros a impactar.
Bástenos nosotros ser fieles a Dios y dejarnos guiar por Él. Y aquello que podamos hacer, nos vamos a gloriar en el Señor, claro que sí. Y glorificaremos a Dios por lo bueno que está haciendo. Pero cuando nos vemos limitados a no alcanzar algo que de pronto nosotros queremos alcanzar, entender que Dios sigue siendo soberano, así en lo personal, en la vida personal, como en la vida de iglesia. Dios ha determinado qué son las cosas que nos dará. Y por lo tanto, lo más importante es que estemos siempre sintonizados con la voluntad de Dios como iglesia. Y entonces nosotros tendremos éxito en aquello que Dios ya nos entregó. Si Israel entraba al territorio de Esaú, por mucho que lucharan, no vencerían. Porque Dios había determinado, no te daré nada de ellos. Yo ya tengo preparado algo para ti. Así que no te preocupes también en tu vida, que a veces quieres alcanzar ciertas cosas o no puedes y te frustras y crees que tu vida se acabó. No se ha acabado, claro que no. Dios tiene otras cosas para ti. Y ese es un acto de fe y de confianza en el Señor. Entender que Dios tiene algo preparado para nosotros, para Ríos de Agua Vida, para el pastor Carmona, para cada uno de ustedes. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios en lo que Israel hizo. Creo que Dios también ha sido fiel en lo que Ríos de Agua Viva ha hecho. Y se conoce el nombre Ríos de Agua Viva en diferentes partes, en diferentes ciudades de aquí de Oklahoma. Pero más allá de que conozcan a Ríos de Agua Viva, es más importante que conozcan al Dios que ha hecho posible todo lo que Ríos de Agua Viva ha logrado a través de la gracia de Dios. Amén. Porque a Él y solo a Él debe ser la honra y la gloria para siempre. Así es que dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo de Deuteronomio. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Y el principio que quiero rescatar, lo que quiero señalar acá es la fidelidad de Dios en lo que Israel hizo. ¿Qué hizo Israel? ¿Cuáles son las obras que hizo Israel? Y cómo la mano de Dios estuvo con ellos. Cuando la mano de Dios está con nosotros, en realidad, el propósito de Dios se va a cumplir y venceremos y nos sobrepondremos aun cuando caigamos. Por ejemplo, hubo una guerra, aunque no había entrado a la tierra prometida, entendemos que ya Israel había librado una gran batalla contra Amalek. Ahí en Éxodo 17:3, por ejemplo, usted puede encontrar la historia. Cuando Israel luchaba contra Amalek y Moisés subió a la cumbre de un monte y levantaba sus manos, y cuando sus manos estaban alzadas hacia el cielo, Israel prevalecía. Pero cuando caían las manos de Moisés, entonces Amalek prevalecía. Obviamente Dios le daba la victoria. Y era precisamente un mensaje de parte de Dios, que Dios es el que le daría también la victoria en la tierra prometida. Dios había bendecido a Israel, claro que sí. Habían salido con brazo fuerte. Habían cruzado el Mar Rojo. Habían luchado contra Amalek. Y Dios estaba con el pueblo de Israel. También Dios bendijo al pueblo en su estructura y en su organización, según Éxodo 18, cuando Jetro se acerca a Moisés y le da algunas recomendaciones cómo debe de estructurar y cómo debe administrar al pueblo de Israel. Y entonces la mano de Dios estuvo con Moisés también, estuvo con el pueblo de Israel. Y a eso se refiere precisamente este pequeño enunciado, esta pequeña frase, esta pequeña parte del versículo 7, porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. También Dios le dio indicaciones al pueblo de Israel cómo construir el tabernáculo, el material que tenían que utilizar. Y dice las Escrituras, allá por el capítulo 36 de Éxodo, cómo Dios bendijo también a este proyecto de Israel, porque no era su proyecto, en realidad era el proyecto de Dios, pero ellos tenían que seguir las indicaciones tal como Dios se lo había establecido, las medidas apropiadas, el tipo de material que iban a utilizar, la estructura que le darían también al tabernáculo, y entonces Dios bendijo la obra de las manos de Israel. Y aquí hay un principio muy importante que se puede aplicar también a Ríos de Agua Viva y en nuestras vidas. Y es que Dios ha sabido bendecir las cosas que se han hecho aquí en esta iglesia. No podemos dudar, hermano, que usted mira hacia atrás la historia como se leía a grandes rasgos, porque muchas otras cosas pasaron en ese tiempo, en estos 24 años. No podemos negar de que la mano de Dios ha estado ahí, que Él ha estado orquestando todo lo que tendría que pasar
cuándo tenía que pasar, a través de quiénes Dios iba a obrar. Y ha sido Dios, la mano de Dios. Aquí a una hermana en la mañana que teníamos nuestra oración decía: doy gracias a Dios por los 4 pastores que hemos tenido. Y ¿sabes qué, hermano? En realidad un pastor llega, acaba su tiempo, Dios lo mueve a otro lugar. Luego llega otro pastor, Dios lo puede mover a otro lugar. Y así es. Pero quien está dirigiendo, como el director que dirige la orquesta, es nuestro Dios. Es Dios indudablemente. Y Dios lo hace posible. Por lo tanto, Dios ha bendecido a Ríos de Agua Viva. Dios ha bendecido los programas que ha establecido Ríos de Agua Viva. La estructura, como igual en el pueblo de Israel, ha bendecido la manera en cómo está organizada y cómo cada persona asume su responsabilidad con dedicación, con compromiso para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Créame, hermano, de que en esta iglesia hay cantidad de personas que trabajan arduamente para poder hacer posible diferentes programas, diferentes proyectos en iglesia. Hay tanta gente trabajando que usted de pronto no lo ve todo el tiempo, pero que Dios sí lo ve, y que Dios más bien es el que produce en nosotros el querer como el hacer al final. Dios ha utilizado a Ríos de Agua Viva para ser un instrumento de salvación. Muchas personas en esta iglesia o a través del ministerio de Ríos de Agua Viva han llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Han sido rescatadas de una eternidad sin Dios a través del ministerio de Ríos de Agua Viva. A través de este ministerio también Dios ha restaurado cantidad de matrimonios, familias, jóvenes que iban en un camino extraviado. Dios ha utilizado a personas, ministerios de Ríos de Agua Viva. Dios ha dado consuelo también a muchas personas que han perdido seres queridos a través de Ríos de Agua Viva. Dios ha transmitido esperanza, Dios ha transmitido paz, Dios ha transmitido restauración y Dios quiere seguir haciéndolo a través de esta iglesia en los años venideros. La pregunta es, ¿será que usted está listo para ser parte de lo que Dios está haciendo? Porque esta es una obra de Dios. Dios es el que orquesta todo y Dios es el que sabe dónde colocarnos para el mejor funcionamiento de la iglesia. Dios sin duda ha bendecido las obras de Ríos de Agua Viva, y esto es para su gloria y para su honra, de acuerdo a los propósitos que Él tiene para nuestra iglesia. Pero no solamente Dios ha bendecido la obra de nuestras manos, Dios ha sido fiel también en las necesidades y carencias de Ríos de Agua Viva. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, de ahí de Deuteronomios capítulo 2. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, en las cosas que tú has hecho, básicamente. Él sabe que andas por este gran desierto, peregrinaje. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gracias al Señor. Y me recuerda el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios, en su momento quizás no tuvimos un templo propio donde adorar. Pero Dios, aún en esa situación, Dios estaba trabajando y estaba formando a la iglesia de Ríos de Agua Viva. Porque todo ha sido un proceso en el plan de Dios, igual con Israel. Nada le había faltado a Israel durante 40 años. Claro que necesitaba gracia y perdón de Dios. Fueron muchas veces las que Israel murmuró en contra de Jehová, en contra de los propósitos de Dios. ¿Cuántos de aquí han murmurado y se han molestado con Dios cuando Dios no ha respondido una petición en tu vida? O dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo quiero hacer lo bueno? O yo he tratado de ser un buen padre. O sacamos todos nuestros credenciales, nuestras cosas buenas, y se las presentamos delante de Dios. Y creemos que Dios es injusto con lo que Él está permitiendo o con lo que Él está haciendo. No, hermano, no pida justicia de Dios, porque entonces no vas a amanecer el día de mañana. Se pide gracia de Dios, misericordia. Eso es lo que se pide de parte de Dios. Porque ¿qué es lo que merecemos nosotros? ¿Qué es lo que merecía Israel? Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés
y Aarón en el desierto. Éxodo 17:3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Número 16:41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Claro, habían desafíos, habían crisis, había escasez, pero lejos este pueblo de humillarse delante de Dios, empieza a murmurar en contra de los líderes que Dios ha puesto, en contra de Dios mismo. Cuando las cosas van bien podemos levantar nuestras manos y sonreírle a la vida, sonreírle a las personas, y estamos contentos porque Dios está haciendo cosas buenas en nuestras vidas. Pero nosotros, cuando hablamos de río de agua viva, hablamos de las personas que la están formando, ¿sí o no? Ríos de agua viva no son estas cuatro paredes, pero sí o no que nosotros una y otra vez le hemos fallado a Dios. Y quizás no hemos murmurado literalmente, pero nos hemos quejado fuertemente delante de Dios. Quizás hemos traicionado y hemos blasfemado contra el nombre de Dios con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, en lo íntimo de nuestros hogares. Quizás le hemos fallado de diferentes formas a Dios. Y es ahí cuando yo digo que Dios le dio gracia y perdón a Israel. Y también Dios ha tenido gracia, misericordia y perdón para ríos de agua viva, una y otra vez. Dios ha estado ahí para levantarnos, para sostenernos, para encauzarnos nuevamente cuando nos hemos desviado. Dios ha estado ahí con una mano de gracia y de misericordia para cada uno de nosotros. Porque como digo, ríos de agua viva no es el templo, somos nosotros. Y como humanos nosotros, en diferentes ocasiones y en diferentes tiempos de nuestra historia, algunos quizás llevan 24 años, algunos quizás llevan 20 años, 15, 18, 10, 6 meses. Lo que sea, pero le hemos fallado a Dios. Pero Dios nos ha dado gracia, misericordia y perdón cuando nosotros le hemos fallado. Dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, de acuerdo a sus propósitos y a sus planes. Dios permanece fiel y Dios nos ha dado de gracia y perdón. ¿Qué otras necesidades tenía Israel? Había necesidades físicas también. Sustento. Es decir, alimentación, agua. Éxodo 16, dice la Biblia que Dios hizo descender maná del cielo y así alimentó a su pueblo. Dios proveyó para su pueblo. No que su pueblo se lo mereciera. Es una vez más, Dios provee a nuestras necesidades de acuerdo a su gracia y a su misericordia. Israel ya había murmurado y se había quejado en contra de Dios y cuestionaba los planes de Dios incluso. Pero aún así, Dios quiso cumplir un propósito en Israel y descendió maná del cielo. Cuando tuvo agua, también murmuró y se quejó contra Dios, pero Dios miró la necesidad que había en Israel. Éxodo 17 nos enseña esa gran lección. Dios proveyó agua incluso de una roca. Cuando Israel necesitaba vestimenta y calzado, no tenían dónde ir a comprar, pues vagaban por el desierto. Deuteronomio 29:5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado. 40 años, hermanos. Hoy vivimos en tiempo en que hay hermanos y hermanas que se ponen un vestido o un traje un par de veces y ya no se lo vuelven a poner. No lo quieren volver a usar. Y Dios en su misericordia le sigue proveyendo. Israel no tenía esa bendición de esa manera. Pero ¿sabe qué? La ropita con la que salieron de Egipto, ¿ok? El calzado, las sandalias con el que salieron de Egipto, dice las Escrituras que Dios en su misericordia los preservó. No se desgastaron, porque Dios conocía la necesidad de su pueblo. Así también Dios ha conocido las necesidades de ríos de agua viva durante 24 años. ¿De qué manera Dios ha bendecido ríos de agua viva? ¿De qué manera Dios ha bendecido a la iglesia? No solamente a la institución como ríos de agua viva, sino a la iglesia en específico. Dios, hermano, ¿usted se recuerda quién era usted cuando usted llegó aquí a ríos de agua viva? ¿Cómo estaba usted? ¿En qué condiciones estaba? Su matrimonio, por ejemplo, su familia, algunos en sus finanzas. Pero Dios ha venido bendiciendo. Cuando hablamos que Dios bendice a ríos de agua viva, estamos hablando que Dios ha bendecido a las personas de ríos de agua viva.
Por lo tanto, es bueno mirar hacia atrás y reconocer, hombre, si la verdad es que Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno con Ríos de Agua Viva. Cuando Ríos de Agua Viva se había reunido para poder comprar un edificio, como dice la historia, soñaba con un edificio, anhelaban un edificio, pero parecía cuesta arriba recoger tanta plata. Pero Dios tenía otros propósitos. Dios había puesto el deseo, como Dios puso el deseo también en David, pero David no construiría el templo, sino que Salomón. Así Dios también puso el deseo en la iglesia. La iglesia empezó a orar y a creer de que Dios iba a proveer, pero nunca se imaginó de pronto que Dios proveería de esta manera un templo. Y Dios lo hizo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. ¿Cuántas iglesias están rentando un pequeño local hoy, ahora mismo? Y se esfuerzan con sus diezmos y sus ofrendas para poder juntar para la renta. Yo conozco de muchos casos, aquí en Estados Unidos y también en otros países. Pero Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Y Dios ha bendecido de una manera especial a Ríos de Agua Viva. Así es que Dios ha bendecido Ríos de Agua Viva con un grupo de personas, de líderes capaces que han venido haciendo la obra aquí en la iglesia. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, y Dios llama a personas. Algunas personas que venían incluso que no conocían a Cristo y aquí se convirtieron, aquí se bautizaron y ahora son personas claves, son líderes claves aquí en la congregación que sirven con devoción, con entrega al Señor. Dios ha provisto a esas personas para que se pueda hacer el trabajo misionero, para que se pueda hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Es imposible hacer tantas cosas como lo que se hacen en Ríos de Agua Viva, tantos eventos, tantas actividades, si no hay personas que están dispuestas a poner sus manos, sus pies, su tiempo y muchas veces también sus recursos económicos incluso, para poder hacer realidad un evento que puede traer más comunión, compañerismo, que puede alcanzar a otras personas. Ahora mismo se está organizando un retiro, un campamento para jóvenes, del 22 al 24 de septiembre. Se ha venido trabajando ya más de medio año. Y hay personas trabajando arduamente y que siguen trabajando y seguirán trabajando. Y seguiremos trabajando. Porque creemos de que Dios tenía un propósito para la nueva generación en Ríos de Agua Viva. Amén. Que Dios quiere alcanzar a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes. Dios quiere impactar sus vidas. Pero no podemos quedarnos nada más viendo y esperando de que Dios descienda en forma de ángel y hable a nuestros jóvenes. Hay una tarea también que nosotros tenemos que hacer. Y ahí la gran importancia, hermano, de que Dios siempre provee de personas. ¿Sabe qué, hermano? Hay personas que han estado aquí con nosotros o han estado en Ríos de Agua Viva. Yo no conozco mucho la historia de Ríos de Agua Viva, pero quizás en el pasado, cuando alguien quizás con un gran talento, con una gran capacidad, dijo: me voy de Ríos de Agua Viva. Quizás algunos dijeron: ¿y ahora qué va a pasar con Ríos de Agua Viva? ¿Qué haremos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No le tema a eso, hermano. Eso no tiene gran relevancia en el ministerio. Aún Dios, si quiere mover al pastor, si el pastor Carmona dice: mañana, ¿saben qué, hermano? He llegado a la conclusión de que Dios no me quiere aquí. Y el pastor Carmona se va. No se preocupe, nadie se va a preocupar, yo sé. Porque Dios tiene a alguien preparado. ¿Sí o no? Dígalo con confianza. Amén, hermano. Porque de Dios es la obra. No importa. O sea, no hay que... Claro, hay que tener cierto respeto y aprecio a las personas que sirven, hermano. Pero si creemos que el ministerio de Ríos de Agua Viva depende, es sostenido por una persona, por un individuo, por un pequeño grupo de personas, nosotros no estamos caminando conforme a la verdad de Dios. Tenemos que entender de que de Jehová es la obra
y Él la hará prosperar. Se oponga quien se oponga, se quede quien se quede y se mueva quien se mueva. Aquí Dios es el que edifica su iglesia. Y Él también cumplirá su propósito en esta iglesia y también en todas las iglesias donde Él está obrando. Así que no os preocupéis por el día de mañana. Incluso dice Dios, ¿qué habréis de comer? ¿Qué habréis de beber? ¿O qué habréis de vestir? ¿Saben por qué Dios dice eso? Porque Él está el día de mañana también ahí y está esperando por nosotros. Así que no tenemos que temer al futuro. Dios ha provisto servidores y doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Yo en lo personal doy gracias a Dios por los hermanos que sirven con amor en la obra, que sirven en diferentes ministerios. Ustedes saben, no me voy a atrever a mencionar algunos y otros no, porque no voy a acabar. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y por eso mi fe y nuestra esperanza debe estar siempre puesta en Cristo. Cuando esta iglesia ha necesitado también del apoyo financiero, sé que han habido hermanos y la iglesia Ríos de Agua Viva ha podido aportar. Hace poco incluso se repararon las ventanas, como $30,000 se invirtieron ahí. ¿Y saben cómo Dios los proveyó? No cayó maná del cielo. Ahí está la iglesia. ¿Y cómo es que la iglesia pudo? Dios bendijo a la iglesia y la iglesia trajo la ofrenda y Dios hace la obra. Así obra el Señor. Ahora mismo estamos pensando arreglar el una parte del parqueo. Ustedes saben, si las hermanas traen tacones ahí, cuidado. No me sorprendería si alguna ya se llevó un susto o un recuerdo, pero es peligroso. Estamos pensando en eso. Hace poco me llegó un presupuesto que yo dije, Dios mío, mi lindo, esto cuesta más que mi casa. Pero Dios está proveyendo y está moviendo algunas cosas para que se haga realidad ese proyecto, porque sí se necesita. Pero Dios está proveyendo. Dios es el proveedor de su iglesia. Él ha prometido estar con nosotros. Y por último, hermano, confianza en lo que será del mañana. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra responsabilidad como iglesia es estar firmes en la verdad de Dios. Dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y vivimos en tiempo en donde decir la verdad es un mensaje de odio contra la gente. Ese es el mundo en que vivimos ahora. No puedes decir la verdad porque odias a las personas, odias lo que otros piensan o lo que otros dicen. Ese es el mundo en que vivimos. Pero la iglesia Ríos de Agua Viva, mientras un servidor sea el pastor, como dice nuestro eslogan acá, será bíblica. Y yo pienso que será creciente también y aún misionera, aún más allá de lo que nosotros tenemos pensado. Por lo tanto, parados firmes en la verdad, vengan momentos difíciles, vengan momentos de opresión o de persecución en contra de los hijos de Dios, tenemos que estar firmes en la verdad. No podemos negociar los principios bíblicos, no podemos negociarlo, porque el día que nosotros lo hagamos, hemos dejado de ser la iglesia de Cristo, en realidad. Ahora hablaba con un par de hermanos que conversábamos acerca de los temas que vamos a dar en el campamento de los jóvenes. Y yo les decía, no teman decir la verdad. No, hermanos, es que en el pasado pues dijeron que no se hablara de este tema mucho. Se tiene que decir la verdad, tal como Dios la ha revelado. No mi opinión, no su opinión, no lo que yo siento o lo que usted siente, es lo que Dios ha dicho. Lo que es pecado es pecado. Dios lo dijo, yo lo repito, porque yo lo que soy es un vocero de Dios. Soy un emisario. Usted sabe que hace un emisario del rey en el pasado. Lo que hacía es reproducir el mensaje del rey. Como no había medios de comunicación, entonces esta persona pregonaba por las calles lo que el rey había decidido hacer. Y así somos nosotros. No está en mi jurisdicción tomar la ley de Dios y decir, no, este pueblo se va a ofender si no. Este es el mensaje del rey y yo lo tengo que entregar, tal como el rey lo ha escrito. Y esa es la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes. Tenemos que tener un plan agresivo, evangelístico, hermano. Esta iglesia como iglesia necesitamos ver hacia afuera los lugares que no han sido alcanzados.
y construir una vía para llegar a las personas que aún no conocen de Cristo. Yo creo que Dios ha bendecido grandemente esta iglesia, pero creo que hay mucho trabajo aún por hacer en nuestra comunidad. Adentro, claro que sí, pero también afuera. Y yo creo que al ir avanzando en nuestro tiempo como pastor, nosotros tenemos que ir creando una forma específica para poder llegar a la comunidad donde Dios nos ha colocado. Y no solamente agregar más personas a la iglesia, también tenemos que estar comprometidos con el crecimiento espiritual de las personas. Y para eso ya en su momento también conversaremos en los planes que hay para Ríos de Agua Viva y cómo Dios puede seguir añadiendo más personas, pero sobre todo haciendo nuevos discípulos para que honren y glorifiquen al Dios que usted y yo también hemos conocido. Así es que gracias a Dios por Ríos de Agua Viva, ha sido de gran bendición para muchas familias aquí, para muchas familias en Guatemala. Hay misiones que se apoyan a través de Ríos de Agua Viva también en Guatemala, en Azozá, por ejemplo. Hay otras misiones que también se apoyan en África, como vimos en los videos pasados. Hasta África, hasta allá nosotros estamos impactando como iglesia. Por eso la importancia de hacer el trabajo juntos como iglesia. Aquí hay un seminario, aquí las instalaciones se abren y hay una inversión ahí. Se abren las instalaciones para que se adiestren, para que se capaciten nuevos creyentes para la obra del ministerio. También se apoya financieramente a este seminario. Se apoya a la Convención Bautista, a la Asociación Bautista a la que pertenecemos. Por lo tanto, Dios sigue usando a Ríos de Agua Viva para impactar nuestra comunidad y yo me atrevería también a decir al mundo de diferentes formas. Así es que, hermanos, sigamos adelante unidos. Si hay cosas que nos quieren dividir, a veces son cosas menores y no tenemos que darle lugar al diablo. Tenemos que ver lo más importante: honrar a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo y a nuestra comunidad. Y yo le aseguro que Dios irá mostrando su gracia y su poder en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Así es que adelante Ríos de Agua Viva, adelante iglesia, y si usted aún no es parte de Ríos de Agua Viva, esta puede ser su iglesia también. Gracias a Dios por esta iglesia y gracias por el tiempo que ustedes han prestado para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, reconociendo, mi Dios, que tú has sido fiel y misericordioso. Queremos rendirte honor, gloria y alabanza a ti, oh Dios, que vives y reinas para siempre. Dios mío, solamente somos servidores tuyos y queremos una vez más reconocer que tú has sido extremadamente bueno con nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, aún por las pruebas por las que hemos atravesado, porque nos han hecho crecer, oh Dios, como iglesia. Gracias, Señor, por cada servidor, cada pastor que tú has usado en esta congregación, cada líder, diácono, servidores en general, por todas las personas que nos congregamos en esta iglesia para ser edificados y para ser útil en tu obra. Te pido, mi Dios, que los años venideros sean de mucho éxito para esta congregación y que podamos seguir impactando nuestra comunidad a través, oh Dios, del poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.